El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. En esta mañana les habla el hermano Juan Carlos del Instituto Bíblico La Nueva Esperanza. Y en esta mañana quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes y quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Salmos 42, 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a hacer una pequeña oración en esta mañana y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones, por un día más, Padre. Y en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos benditas, sabiendo que tú vienes a hablar a nuestras vidas, que vienes a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. En esta mañana quiero tocar un poco acerca del Salmo 42. El Salmo 42 nos habla del salmista hablando de sí mismo bajo un tiempo, una circunstancia adversa. El salmista, podemos ver a través del capítulo, que viene a hablar de un momento de angustia, un momento de desesperación precisamente. Dice el Salmo 42, versículo 3, ese mismo capítulo, el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Cuando aquí el salmista expresa esto, el salmista precisamente habla del momento en que él está pasando. Sin embargo, el mismo salmista en el versículo 5 dice: espera en Dios. En esta mañana yo quiero hablarte bajo el tema de esperar en Dios. En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones difíciles, nos encontramos en circunstancias adversas y entra una desesperación en nuestras vidas, entra un desánimo en nuestras vidas. Y es allí donde precisamente el salmista se habla a sí mismo y expresa su sentimiento en el versículo 5 cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando esperamos en Dios, es algo que debemos de hacerlo, pero como seres humanos, en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de circunstancias adversas, problemas en general, lo podemos resumir como problemas. En medio de esa situación, realmente viene a nuestro pensamiento desánimo, y una de las primeras preguntas que nos hacemos o le hacemos a Dios es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué yo que estoy buscando de Dios? ¿Por qué yo que estoy asistiendo a la iglesia? ¿Por qué yo que estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué a mí? Y a veces estas preguntas nos perdemos del enfoque y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo habló con mucha sabiduría en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que le amamos. O sea, Pablo estuvo consciente, y Pablo fue una persona que pasó diferentes circunstancias adversas, y aún en medio de eso, Pablo dijo: todas las cosas nos ayudan para bien. Regresando a Salmos, cuando estamos en medio del problema, hay dos cosas que precisamente luchamos cuando estamos en medio de una prueba y una lucha. Y estas dos cosas son las dos cosas que nos desvían de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. La primera de ellas es precisamente la duda. Cuando pasamos por una circunstancia, por una situación difícil, comenzamos a dudar. Aparte de preguntarle a Dios muchas cosas, el por qué yo,
comenzamos a dudar si realmente Dios está con nosotros, si realmente Dios está en control de nuestra enfermedad, de nuestro problema, de nuestra circunstancia, si realmente Dios está atento de nuestras vidas. Comenzamos a dudar. Y es allí donde el enemigo comienza a tomar ventaja en nuestros ánimos, nuestra vida espiritual, y comienza allí a taladrar nuestras mentes, a poner duda que nosotros somos las personas que Dios ignora, que somos la oveja negra de todos, que somos el más pequeño, que Dios no nos va a poner atención y muchas otras cosas. Viene la duda a nuestras vidas. Sin embargo, tú y yo, este primer obstáculo tenemos que quitarlo de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice que porque por fe andamos y no por vista. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos explica y nos define lo que es fe. Es tener la convicción, tener la seguridad, aunque no veamos las cosas. Sin embargo, como seres humanos, pues en medio del problema, en medio de la tormenta, llega la duda. Llega esta duda que precisamente nos puede impulsar a decir muchas cosas, a desanimarnos espiritualmente, a impulsarnos o más bien desviarnos del camino de Dios, dejar de ir a asistir a la iglesia, dejar de ir a diferentes lugares, porque la duda tomó control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas. Estamos acostumbrados a confiar en algo que vemos. Sin embargo, en el camino de Dios sabemos que no andamos por vista. Dice 2 de Corintios 5:17, no andamos por vista, sino andamos por fe. El apóstol Pablo le remarca precisamente ahí a la iglesia de Corinto que no nos basamos en la vista, sino nos basamos en la fe que tenemos en Dios. Y es ahí donde tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, no lo veo, pero lo creo. Cuando Abraham recibió la promesa que iba a ser padre de mucha gente, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. A Abraham se le dio una promesa. La promesa era que iba a ser padre de mucha descendencia, mucha gente. Pero Abraham tenía adversidad. Abraham tenía problemas. Obviamente su edad, la edad de su esposa. Y aún en medio de esto, por eso dice el apóstol Pablo que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la limitación física que tenía por la edad, aún su esposa, él siguió creyendo. Él tuvo fe. Él se mantuvo firme. Y eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer: mantenernos firmes en Dios. Ahora, cuando tú dudas, tú y yo limitamos el poder de Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 19, que precisamente fue a causa de la duda, dice la Biblia, por causa de la incredulidad, el pueblo no entró a la promesa. Por causa de la incredulidad, por la duda. Por la duda fue que no entraron a la promesa de Dios. Cuando tú y yo dudamos de lo que Dios puede hacer, es allí cuando limitamos el poder de Dios. Es allí cuando limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es allí donde podemos ver que pues va a tomar control la duda y no vamos a obtener la promesa. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo que tú y yo enfrentamos, que lo quiero resumir en el segundo, pero son dos en sí, pero en sí habla de algo que va a la par, y es tiempo y forma. En estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad,
estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, el servicio tiene que ser rápido, vamos a un lugar y tiene que ser rápido, tiene que ser adecuado, rápido. La tecnología nos ha llevado hasta cierto punto a ser un poco perezoso y esperamos que la tecnología sea rápida. Recuerdo cuando yo compré la primera computadora en el año 1998 y era bien lenta para conectarse al internet. Y precisamente era cuando hacía un ruido que se conectaba al internet. Yo creo que personas grandes se acuerdan de esto. Y era muy lenta, pero era lo más rápido en aquel entonces. En la actualidad la computadora tiene que ser rápido. Y esto, a querer o no, lo relacionamos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades. Y queremos que Dios actúe ya. Queremos que Dios obre ya en este momento. Y queremos que Dios se someta a la forma que nosotros queremos que Él obre. Mira, te quiero llevar a un pasaje y quiero que me acompañes al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Nos habla de un hombre llamado Naamán. Este hombre, versículo 1, nos habla de la autoridad que él tenía. Era una persona de autoridad. Tenía un ejército bajo él. Pero este hombre tenía un problema, tenía lepra. Sin embargo, en medio de todo el problema sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Y fue ante Eliseo. Y en el versículo 10, 9 y 10 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes nos habla que cuando llegó a la casa de Eliseo, versículo 10 nos dice que Eliseo envió un mensajero y simplemente le dijo al mensajero que se fuera a lavar 7 veces al Jordán y que iba a ser limpio. Fíjate bien lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate bien la idea, el plan de Naamán. Naamán iba con una mentalidad ante Eliseo, de que Eliseo iba a salir, que iba a levantar su mano, iba a tocar su cuerpo, y en ese momento iba a invocar el nombre de Dios, y Dios lo iba a sanar. O sea, esta actitud de Naamán es una actitud muy similar a la que tú y yo tenemos. Queremos que Dios actúe en el momento que queremos. Ya, Señor, hoy lo vas a sanar, hoy vas a resolucionar el problema, hoy vas a traer la provisión y así vas a hacer. Va a venir esta persona y me va a dar un dinero, una ofrenda, o va a venir esta persona, va a orar y va a sanar y va a proveer, asunto arreglado. La realidad es esto, que Dios no se va a acoplar a nuestros planes. Naamán quería que Dios se acoplara a sus planes, por eso se fue enojado. Sabes que el tiempo y la forma a veces nos desaniman de quitar, o más bien traen desánimo a nuestras vidas y dejamos de esperar en Dios. Sin embargo, Naamán se tuvo que someter. Incluso Naamán alegaba y decía, pues ¿qué tienen los ríos de Damasco que no tenga? O sea, más bien, ¿qué tiene el río Jordán que no tenga los ríos de Damasco? Sin embargo, se sometió, fue al Jordán, se lavó y Dios lo sanó. Muchas ocasiones queremos que Dios actúe de la forma y en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y incluso comenzamos a preocuparnos. El salmista dice, y vuelvo a remarcar el versículo con el cual inicié, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? Tal vez por tiempo, por forma, por duda. Estas cosas que vienen a desanimarnos. Sin embargo, el salmista se habla a sí mismo y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, yo quiero que notes este versículo 5, porque cuando leemos el Salmo 42,
el salmista lo repite 2 veces, tanto en el versículo 5 y en el último versículo del capítulo, el versículo 11, vuelve a decir lo mismo. Dice el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos de esperar en Dios. Mira, yo sé que pasamos por diferentes circunstancias. Yo en lo personal me considero una persona un poco desesperada, y tal vez la palabra poco es porque no me quiero decir muy desesperado. Pero algo que he aprendido y Dios me ha estado enseñando es esperar en Él. En medio de esa desesperación mía, en medio de esa inquietud, y como dice el salmista, que nuestra alma se turba dentro de nosotros, que a veces hasta nos quita el sueño, que a veces hasta no podemos reaccionar en las cosas cotidianas, pero aún en medio de eso, el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, y dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios. Dios va a actuar, tenemos que tener fe, sin dudar. Dios va a actuar en su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo, no a nuestra forma. Y es allí donde me gusta lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Déjame decirte que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios, y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Diferentes lugares, porque la duda tomó control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas. Estamos acostumbrados a confiar en algo que vemos. Sin embargo, en el camino de Dios sabemos que no andamos por vista. Dice 2 Corintios 5:17, no andamos por vista, sino andamos por fe. El apóstol Pablo le remarca precisamente ahí a la iglesia de Corinto que no nos basamos en la vista,
sino nos basamos en la fe que tenemos en Dios. Y es ahí donde tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, no lo veo, pero lo creo. Cuando Abraham recibió la promesa que iba a ser padre de mucha gente, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham se le dio una promesa. La promesa era que iba a ser padre de mucha descendencia, mucha gente. Pero Abraham tenía adversidad. Abraham tenía problemas. Obviamente su edad, la edad de su esposa. Y aún en medio de esto, por eso dice el apóstol Pablo que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la limitación física que tenía por la edad, aún su esposa, él siguió creyendo. Él tuvo fe. Él se mantuvo firme. Y eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer: mantenernos firmes en Dios. Ahora, cuando tú dudas, tú y yo limitamos el poder de Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 19, que precisamente fue a causa de la duda, dice la Biblia, por causa de la incredulidad, el pueblo no entró a la promesa. Por causa de la incredulidad, por la duda. Por la duda fue que no entraron a la promesa de Dios. Cuando tú y yo dudamos de lo que Dios puede hacer, es allí cuando limitamos el poder de Dios. Es allí cuando limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es allí donde podemos ver que pues va a tomar control la duda y no vamos a obtener la promesa. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo que tú y yo enfrentamos, que lo quiero resumir en el segundo, pero son dos en sí, pero en sí habla de algo que va a la par, y es tiempo y forma. En estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad, estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido. El servicio tiene que ser rápido. Vamos a un lugar y tiene que ser rápido. Tiene que ser adecuado, rápido. La tecnología nos ha llevado hasta cierto punto a ser un poco perezoso y esperamos que la tecnología sea rápida. Recuerdo cuando yo compré la primera computadora en el año 1998 y era bien lenta para conectarse al internet. Y precisamente era cuando hacía un ruido que se conectaba al internet. Yo creo que personas grandes se acuerdan de esto. Y era muy lenta, pero era lo más rápido en aquel entonces. En la actualidad la computadora tiene que ser rápido. Y esto, a querer o no, lo relacionamos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades. Y queremos que Dios actúe ya. Queremos que Dios obre ya en este momento. Y queremos que Dios se someta a la forma que nosotros queremos que Él obre. Mira, te quiero llevar a un pasaje y quiero que me acompañes al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Nos habla de un hombre llamado Naamán. Este hombre, versículo 1, nos habla de la autoridad que él tenía. Era una persona de autoridad. Tenía un ejército bajo él. Pero este hombre tenía un problema, tenía lepra. Sin embargo, en medio de todo el problema sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Y fue ante Eliseo. Y en el versículo 10, 9 y 10 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes nos habla que cuando llegó a la casa de Eliseo, versículo 10 nos dice que Eliseo envió un mensajero. Y simplemente le dijo al mensajero que se fuera a lavar 7 veces al Jordán y que iba a ser limpio. Fíjate bien lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate bien la idea, el plan de Naamán. Naamán iba con una mentalidad ante Eliseo de que Eliseo iba a salir, que iba a levantar su mano, iba a tocar su cuerpo y en ese momento iba a invocar el nombre de Dios y Dios lo iba a sanar. O sea, esta actitud de Naamán es una actitud muy similar a la que tú y yo tenemos. Queremos que Dios actúe en el momento que queremos. Ya, Señor, hoy lo vas a sanar, hoy vas a resolucionar el problema, hoy vas a traer la provisión y así vas a hacer. Va a venir esta persona y me va a dar un dinero, una ofrenda, o va a venir esta persona, va a orar y va a sanar y va a proveer, asunto arreglado. La realidad es esto, que Dios no se va a acoplar a nuestros planes. Naamán quería que Dios se acoplara a sus planes, por eso se fue enojado. Sabes que el tiempo y la forma a veces nos desaniman de quitar, o más bien traen desánimo a nuestras vidas y dejamos de esperar en Dios. Sin embargo, Naamán se tuvo que someter. Incluso Naamán alegaba y decía, pues ¿qué tienen los ríos de Damasco que no tenga? O sea, más bien, ¿qué tiene el río Jordán que no tenga los ríos de Damasco? Sin embargo, se sometió, fue al Jordán, se lavó y Dios lo sanó. Muchas ocasiones queremos que Dios actúe de la forma y en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y incluso comenzamos a preocuparnos. El salmista dice, y vuelvo a remarcar el versículo con el cual inicié: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? Tal vez por tiempo, por forma, por duda. Estas cosas que vienen a desanimarnos. Sin embargo, el salmista se habla a sí mismo y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, yo quiero que notes este versículo 5, porque cuando leemos el Salmo 42, el salmista lo repite 2 veces, tanto en el versículo 5 y en el último versículo del capítulo, el versículo 11, vuelve a decir lo mismo. Dice el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos de esperar en Dios. Mira, yo sé que pasamos por diferentes circunstancias. Yo en lo personal me considero una persona un poco desesperada, y tal vez la palabra poco es porque no me quiero decir muy desesperado. Pero algo que he aprendido y Dios me ha estado enseñando es esperar en Él. En medio de esa desesperación mía, en medio de esa inquietud, y como dice el salmista, que nuestra alma se turba dentro de nosotros, que a veces hasta nos quita el sueño, que a veces hasta no podemos reaccionar en las cosas cotidianas, pero aún en medio de eso, el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, y dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios. Dios va a actuar, tenemos que tener fe, sin dudar. Dios va a actuar en su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo, no a nuestra forma. Y es allí donde me gusta lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Déjame decirte que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios,
porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios. Y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mira, te quiero llevar a un pasaje y quiero que me acompañes al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Nos habla de un hombre llamado Naamán. Este hombre, versículo 1, nos habla de la autoridad que él tenía. Era una persona de autoridad. Tenía un ejército bajo él. Pero este hombre tenía un problema, tenía lepra. Sin embargo, en medio de todo el problema sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Y fue ante Eliseo. Y en el versículo 10, 9 y 10 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes nos habla que cuando llegó a la casa de Eliseo, versículo 10 nos dice que Eliseo envió un mensajero. Y simplemente le dijo al mensajero que se fuera a lavar 7 veces al Jordán y que iba a ser limpio. Fíjate bien lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate bien la idea, el plan de Naamán. Naamán iba con una mentalidad ante Eliseo, de que Eliseo iba a salir, que iba a levantar su mano, iba a tocar su cuerpo, y en ese momento iba a invocar el nombre de Dios, y Dios lo iba a sanar. O sea, esta actitud de Naamán es una actitud muy similar a la que tú y yo tenemos. Queremos que Dios actúe en el momento que queremos. Ya, Señor, hoy lo vas a sanar, hoy vas a resolucionar el problema, hoy vas a traer la provisión y así vas a hacer. Va a venir esta persona y me va a dar un dinero, una ofrenda, o va a venir esta persona, va a orar y va a sanar y va a proveer, asunto arreglado. La realidad es esto, que Dios no se va a acoplar a nuestros planes. Naamán quería que Dios se acoplara a sus planes, por eso se fue enojado. Sabes que el tiempo y la forma a veces nos desaniman de quitar, o más bien traen desánimo a nuestras vidas y dejamos de esperar en Dios. Sin embargo, Naamán se tuvo que someter. Incluso Naamán alegaba y decía, pues ¿qué tienen los ríos de Damasco que no tenga? O sea, más bien, ¿qué tiene el río Jordán que no tenga los ríos de Damasco? Sin embargo, se sometió, fue al Jordán, se lavó y Dios lo sanó.
Muchas ocasiones queremos que Dios actúe de la forma y en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y incluso comenzamos a preocuparnos. El salmista dice, y vuelvo a remarcar el versículo con el cual inicié: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? Tal vez por tiempo, por forma, por duda. Estas cosas que vienen a desanimarnos. Sin embargo, el salmista se habla a sí mismo y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, yo quiero que notes este versículo 5, porque cuando leemos el Salmo 42, el salmista lo repite 2 veces, tanto en el versículo 5 y en el último versículo del capítulo, el versículo 11, vuelve a decir lo mismo. Dice el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos de esperar en Dios. Mira, yo sé que pasamos por diferentes circunstancias. Yo en lo personal me considero una persona un poco desesperada, y tal vez la palabra poco es porque no me quiero decir muy desesperado. Pero algo que he aprendido y Dios me ha estado enseñando es esperar en Él. En medio de esa desesperación mía, en medio de esa inquietud, y como dice el salmista, que nuestra alma se turba dentro de nosotros, que a veces hasta nos quita el sueño, que a veces hasta no podemos reaccionar en las cosas cotidianas, pero aún en medio de eso, el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, y dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios. Dios va a actuar, tenemos que tener fe, sin dudar. Dios va a actuar en su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo, no a nuestra forma. Y es allí donde me gusta lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Déjame decirte que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios, y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muchas ocasiones queremos que Dios actúe de la forma y en el tiempo que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y incluso comenzamos a preocuparnos. El salmista dice, y vuelvo a remarcar el versículo con el cual inicié: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? Tal vez por tiempo, por forma, por duda. Estas cosas que vienen a desanimarnos. Sin embargo, el salmista se habla a sí mismo y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, yo quiero que notes este versículo 5, porque cuando leemos el Salmo 42, el salmista lo repite 2 veces, tanto en el versículo 5 y en el último versículo del capítulo, el versículo 11, vuelve a decir lo mismo. Dice el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos de esperar en Dios. Mira, yo sé que pasamos por diferentes circunstancias. Yo en lo personal me considero una persona un poco desesperada, y tal vez la palabra poco es porque no me quiero decir muy desesperado. Pero algo que he aprendido y Dios me ha estado enseñando es esperar en Él. En medio de esa desesperación mía, en medio de esa inquietud, y como dice el salmista, que nuestra alma se turba dentro de nosotros, que a veces hasta nos quita el sueño, que a veces hasta no podemos reaccionar en las cosas cotidianas, pero aún en medio de eso, el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, y dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios. Dios va a actuar, tenemos que tener fe, sin dudar. Dios va a actuar en su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo, no a nuestra forma. Y es allí donde me gusta lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Déjame decirte que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios, y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor.
tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Quietud, y como dice el salmista, que nuestra alma se turba dentro de nosotros, que a veces hasta nos quita el sueño, que a veces hasta no podemos reaccionar en las cosas cotidianas. Pero aún en medio de eso, el salmista nos da la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, y dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios. Dios va a actuar, tenemos que tener fe, sin dudar. Dios va a actuar en su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo, no a nuestra forma. Y es allí donde me gusta lo que el predicador dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Déjame decirte que en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios, y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. En medio de la necesidad, no se turbe vuestro corazón, no se abate nuestra alma. Esperemos en Dios, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios, y es un Dios todopoderoso que va a venir a hacer las cosas, a obrar, a sanar, a traer la solución a nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te quiero animar precisamente a esperar en Dios. Esperemos en Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer en tu vida y en la mía. En esta mañana vamos a cerrar este tiempo con una oración.
Y yo te quiero animar que si tal vez estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres, que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si estás pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, espera en Dios. Él es tu salvación, Él es tu Dios y es un Dios todopoderoso. Padre, en este momento ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. A pesar de lo que somos como hombres, que dudamos, que queremos que sea nuestro tiempo a nuestra manera, Señor, esperamos en ti porque tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Salvación y nuestro Dios. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, bendito Dios, que esa necesidad por la cual ellos están pasando, Señor, esos problemas, esa enfermedad, tú vas a venir a obrar. Ayúdanos a poder esperar en ti, Señor. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tener esa confianza, tener esa fe de que tú vas a hacer las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esperemos en Dios. Dios te bendiga, hermano.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.